Bueno, buenos días a todos y buenos días también a los que nos ven por la página. Hoy vamos a estudiar entonces la conferencia número 38, el difícil camino y el trabajo crístico. Esta conferencia es muy importante porque vamos a entender la seriedad que realmente tiene el trabajo de la autorrealización, ¿sí? Mucho se ha hablado del camino espiritual, mucho se habla de la seriedad, mucho se habla de escuelas que buscan que las personas o que los individuos logren liberarse de todo su ego. Mas aquí en esta conferencia vamos a reflexionar de lo serio que es el trabajo espiritual, de la necesidad de buscar un cambio verdadero y de ir conociendo ciertas dificultades que vamos a atravesar a lo largo del trabajo crístico. Nosotros vemos en todo el drama cósmico que se vivió hace 2000 años por el Cristo Jesús, donde se vivió toda su vida, pasión, muerte, resurrección, y pensamos que eso quedó allá, en el pasado, ¿sí? Uno entonces tiene esa tendencia a decir, sí, no, pobrecito, eso fue hace más de 2000 años, murió en la cruz por mis pecados, vea cómo lo traicionaron. Debemos reflexionar que esto fue algo que ese maestro de maestros vino a enseñarle a toda la humanidad para que nosotros tuviéramos las pistas necesarias y pudiéramos comprender el camino que vamos cada uno de nosotros a llevar cuando nos decidamos hacer un cambio y un trabajo espiritual. Pensamos que entonces el trabajo de los tres factores, pensamos que el trabajo de la revolución de la conciencia es como soplar y hacer botellas, que es algo sencillo. Mas cuando todos empezamos a trabajar en nuestra psicología, empezamos entonces a trabajar con nuestra las cosas se empiezan a complicar. Y aquí es donde viene lo importante de la conferencia. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una luna, ¿sí? Así como existe una luna física, ¿sí?, que vemos nosotros toda la noche, esta luna siempre nos proyecta su misma cara, ¿sí? Esta luna siempre nos muestra su misma posición. Bien, esta luna tiene también una parte oculta. Cuando hablamos de la luna, psicológicamente estamos hablando también que está relacionada con todo nuestro ego, ¿sí? Todo nuestro ego es el 97% de conciencia que está atrapada en todos los defectos. Entonces, ¿qué pasa? Hay defectos que están acá en esta parte visible, digámoslo así, en la cara visible de nuestra luna psicológica. Hay defectos que uno acepta que tiene, ¿sí? Aceptaría en algún momento determinado, sí, yo soy mal geniado, yo soy perezoso o perezosa, yo soy a veces codicioso, a veces digo mentiras piadosas, pero no por hacer daño, bueno, en fin. Pero hay muchos defectos que están por acá, en esta parte oculta, que nosotros jamás, nunca aceptaríamos que tenemos, ¿sí? Defectos o agregados psicológicos infraconscientes, infrahumanos, que en ningún momento aceptaríamos que están dentro de nosotros. Cuando empezamos a observar que adentro de nuestra psiquis, que nosotros cargamos una serie de agregados indeseables, entonces estos empiezan a hacernos complicada nuestra existencia, es decir, empiezan a complicarnos, digámoslo así, la vida. ¿Por qué? Porque uno jamás aceptaría algo que no puede ver, ¿sí? Pongamos un ejemplo. En algún momento uno puede decir, bueno, sí, a mí me gusta arreglarme o me gusta estar pendiente de mi aspecto personal. Eso es lo visible que puedo ver, ¿sí? Hasta puedo reconocer que soy vanidosa o que soy vanidoso. Pero por allá, algunos agregados psicológicos que nosotros tenemos jamás aceptarían que esa vanidad está en función tal vez de conquistar al sexo opuesto o de generar impresiones, ¿sí? Simplemente digo, no, yo me arreglo porque quiero arreglarme, pero si nosotros vamos y miramos toda esa parte oculta dentro de nosotros, vamos a ver defectos que en un momento uno diría, uy, no, qué cosa tan horrible, yo no tengo eso dentro de mí, ¿sí? A veces uno queriendo mucho a una persona, familiar, pareja, amigo, lo que sea, pero si esta persona en un momento determinado lo defrauda a uno, entonces en uno aflora un deseo tal vez hasta de darle un manazo o de decirle una grosería
pero uno dice, uy, no, ¿yo qué estoy pensando? Eso que se está pensando es producto de esa luna invisible, y hay muchísimos defectos más pesados relacionados con violencia, con asesinatos, hasta incluso con violaciones o toda la degeneración en el sexo que nosotros no hemos llegado, pero que de acuerdo al avance de nuestro estudio psicológico, ahí vamos a ir reflexionando que sí están dentro de nosotros, así en esta existencia nosotros no lo hayamos dejado manifestar. Entonces, desafortunadamente, proyectamos todos nuestros defectos. Proyectamos nuestros defectos. ¿Cómo así? Todos nosotros tenemos la tendencia a juzgar, ¿sí? A criticar al otro. Pero lo curioso de esto es que nosotros nos proyectamos nuestra psicología en el otro. Entonces a mí me cae mal una persona codiciosa, una persona que a toda hora está en función del dinero, que a toda hora está en función de cosas materiales, y me irrita, me genera fastidio, me genera, no sé, como desazón, como digamos así, malas emociones negativas, de criticarla, de juzgar a esta persona. Pero si yo miro, estoy proyectando tal vez algo dentro de mí que yo no acepto que tengo. ¿Por qué? Porque nunca he ido a observar todo este 97% de conciencia. Entonces, la gnosis, ¿sí?, dice, el conocimiento dice que vivimos en una parte muy pequeña de nuestra propia conciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta pelotica negra es como si fuera toda nuestra alma, ¿sí? Todo el 97% de conciencia que está atrapando todos los defectos tienen esa parte consciente atrapada, pero hay una parte de la conciencia que da luz muy poca a ese país psicológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, empezamos a reflexionar, empezamos a darnos cuenta que sí tengo envidia, que en un momento determinado tal situación me genera orgullo, o me genera pereza, o me genera lujuria, ahí va a acrecentarse cada vez más esa luz de esa conciencia. Es como si uno entra a una construcción muy grande con una vela muy pequeña y pretendemos que nos alumbre todo el recinto. Así pasa tal cual en nuestra conciencia y con nuestra psicología. Nuestra conciencia se manifiesta muy poco porque la mayoría del tiempo nosotros la dejamos es más dormir y dejamos que todos nuestros defectos sean los que se manifiesten. Veamos entonces que todos esos defectos son los que van a empezar a generar complicaciones de todo tipo. Van a hacer que nosotros nos relacionemos mal con las demás personas. Va a hacer que nuestro mundo de relaciones con todos los individuos, hasta con nosotros mismos, se vaya volviendo cada vez más difícil. Recordemos que algo difícil es algo muy relativo, ¿sí? Para una persona puede ser difícil aprender un idioma, para otra puede ser muy fácil. Y para la que es fácil aprender el idioma pueda que se le dificulte la matemática o algo así. En el terreno de lo psicológico pasa igual. Hay personas a las que se les dificulta enfrentarse más a un yo de pereza, y hay otras que se les facilita más enfrentarse a la ira, y viceversa. Cada uno de nosotros tiene una dificultad y es muy relativa. Esto es una realidad, pero cada uno de nosotros tiene en su interior 3 fuerzas, que con estas 3 fuerzas es con las que vamos a revolucionar nuestra conciencia, es decir, que es con las que vamos a hacer un trabajo verdadero. Por un lado, entonces, está la fuerza del Padre, por otro lado está el Hijo y por el otro lado está el Espíritu Santo. Cada una de estas fuerzas va a obrar inteligentemente, sabiamente, para que nosotros podamos encontrar el camino correcto y podamos empezar a avanzar en este difícil camino que es el camino espiritual. Entonces vamos a ver que hay situaciones muy difíciles que se van a presentar en este camino. ¿A qué me estoy refiriendo? Todos nosotros subimos tal vez a problemas, a situaciones, a eventos complicados. No nos gustan los problemas, pero vamos a ver lo que de los problemas es de donde nosotros más vamos a extraer sabiduría. Si nosotros siempre queremos estar en función de la alegría pasajera, de los estados
pasajeros donde uno está bien, tranquilo, normal, no pasa nada, pues de ahí no vamos a poder extraer toda la sabiduría que está en nuestro mundo interior. Más aquellas personas que tal vez en algún momento determinado han podido experimentar situaciones difíciles en su vida y han logrado con la reflexión y la meditación, así no sepan cómo se hace correctamente, pero el hecho de que un individuo quiera reflexionar en esas situaciones difíciles va a poder lograr algo que se conoce como la sabiduría, ¿sí? La sabiduría es muy importante y llega a nosotros a través de la reflexión. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que todos nosotros queremos huir de lo difícil, queremos huir de los problemas, más de esto vamos a sacar todo el material didáctico para poder crecer anímicamente, para poder hacer un trabajo y para poder conocernos a nosotros mismos. Entonces, las personas que han podido llegar a este tipo de comprensiones van a ver que en la vida, entonces, van a tener una sabiduría muy diferente. ¿A qué quiero llegar con esto? Que hay personas que tal vez en su existencia, en su vida han tenido decepciones, han tenido problemas difíciles, situaciones, crisis, fracasos. ¿Y cómo se torna esta persona que no ha aprendido de la vida? No, a mí entonces me traicionaron, entonces yo la verdad no quiero volver a saber nada de parejas, el amor no existe, es una porquería. La vida ya me enseñó a que yo no me debo relacionar con las personas, ¿sí? Alguien entonces que lo tumbaron en un negocio, bueno, en fin, no, yo ya a esta persona no le vuelvo a hablar, la voy a sacar de mi vida. Bueno, siempre estamos optando por hacer cambios que no nos van a llevar a algo real. Ahí lo difícil de ese camino sería poder uno hacer una verdadera reflexión y poder uno entender que de esa situación se puede sacar muchísima sabiduría si nosotros optamos por tomar ese evento o esa situación de nuestra vida de forma más eficiente. Es decir, ir a mirar cuáles fueron todos estos agregados psicológicos que se fueron manifestando para poder en un momento determinado decir, bueno, comprendo entonces que por este yo insultador me gané malas relaciones con mi familia, con mi pareja, con mis amistades, entonces el problema no es el otro, el problema soy yo. Eso va a hacer que se nos dificulte mucho el camino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos yoes de toda índole y en ningún momento nos gusta aceptar la culpa. Es muy difícil aceptar que los culpables somos nosotros y que dentro de nosotros hay una serie de personajes que por un lado nos están robando el fuego y por otro lado nos están robando el amor, ¿sí? Esto es lo que tiene atrapado un defecto. Cuando nosotros entramos al terreno de empezar a obrar conscientemente, debemos ir a eliminar ese defecto. El eliminar este defecto es lo que nos va a complicar a nosotros la existencia. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros somos una multiplicidad de yoes, ¿sí? Somos multiplicidad, somos muchos que cargamos dentro de nosotros y cada uno de ellos opta por su supremacía, por entonces manifestarse. La ira quiere hacer una cosa, la pereza otra, la lujuria, la pereza, la envidia, la gula, bueno, en fin. Y cada uno de estos tiene una serie de detalles. Cuando nosotros empezamos entonces a darnos cuenta que debemos hacer un cambio verdadero, vamos a ver que todo el mundo interior en nosotros se va a empezar como a sublevar, ¿sí? Entonces es como cuando la persona ve en el mundo astral, hasta en los mismos sueños, que todo un pueblo se viene a derrocar al presidente o se vienen con palos y con todo esto. ¿Por qué? Porque se está dando una revuelta psicológica, es decir, que se está empezando a dar un cambio interior. De nada sirve que nosotros ahorita hagamos miles y miles de, digamos, como de revoluciones externas cuando seguimos siendo los mismos. Entonces, el hecho de uno querer empezar a hacer un cambio va a hacer que este camino se vaya tornando muy difícil. Desafortunadamente, este aspecto es muy importante comprenderlo porque este va a ser el abrebocas de la siguiente conferencia, que es ¿por qué juzgamos a los demás? Por el momento diremos que cuando uno proyecta sus defectos en los demás es un escollo para uno no darse cuenta de lo que realmente es uno. ¿Cómo funciona esto? A mí me molesta, ejemplo, ver que tal vez alguien diga mentiras, ¿sí? Me molesta que esa persona diga mentiras y a mí me genera incomodidad y juzgo a la persona y señalo a la persona, es que es un mentiroso, es que cómo va a decir esto. Dentro de mí hay muchos mentirosos que lo que están haciendo es
simplemente identificarse afuera o externamente para que yo no pueda ver a mis propios yoes mentirosos. Así pasa con absolutamente todos los defectos. Entonces eso va a hacer cada vez más difícil el trabajo, porque si nosotros no nos hacemos responsables de nosotros mismos, seguimos siendo negligentes con nosotros mismos, pues siempre vamos a ver una gran dificultad, en todo lo que es el camino espiritual. Hay muchas personas que prefieren huir a un cambio verdadero porque sencillamente se les hace muy difícil empezar entonces a dejar de ser lo que son o a dejar de ser lo que nosotros somos. En inicio nos hablan acá en este conocimiento de que lo importante es empezar a buscar la castidad. Si una persona quiere empezar a hacer esta creación superior, debe empezar a ahorrar toda su energía sexual, debe empezar a valorar lo que es la energía sexual, lo que es la pareja, y debe empezar a luchar contra el yo, que es el yo que quiere siempre estar fornicando o llegando al orgasmo. Cuando el individuo empieza a darse cuenta que este defecto no lo lleva a nada, que lo lleva al desamor, a la desilusión, al adulterio, a todas estas cosas, pues este defecto internamente va a empezar a hacer una revolución, porque va a decir, uy, ¿cómo así? Pero es que el sexo era para divertirme, era para tal cosa, era para esto, ahora usted me va a decir que ya no vamos a seguirnos satisfaciendo en el sexo, ¿cómo así? Llevamos 20 o 30 años, eso lo va a empezar a hacer difícil. El hecho de que uno tome esa decisión, digámoslo, radical, ¿sí? Porque el radicalismo en una forma podemos decirlo que entonces es un sufrimiento para todo este 97% de conciencia. Más para el ser es el camino correcto para poder fusionarnos de nuevo con esa parte de Dios dentro de nosotros. Y todo el tiempo se culpa a los demás, a la vida, a la situación, que uno no puede por esto, que uno no puede por esto otro. Sí, exactamente. Por eso acá en el conocimiento también se dice algo, y es que el objetivo de estos estudios es que nosotros podamos llevar esa luz de la conciencia a todas estas tinieblas internas que somos nosotros. También uno de los objetivos de este conocimiento es que la persona cada vez acreciente más y claramente su conciencia a través de la autoobservación de uno mismo. A esto se le conoce como la senda del filo de la navaja. Así se conoce este camino. Entonces, el filo de la navaja es donde muchos la inician, ¿sí? Muchas personas en algún momento determinado se interesan por empezar a hacer un cambio, pero solamente uno es el que logra llegar correctamente a ese camino. Es un camino que se pierde por muchas cosas, ¿sí? Hay demasiados laberintos, hay terribles subidas, terribles bajadas, digamos pasos difíciles, y esto es lo que hace que hasta las personas vean cruel el camino de la autorrealización. ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar a soltar todos nuestros apegos, empezar a soltar todas nuestras formas de reaccionar, empezar a soltar poco a poco todos nuestros defectos, a soltar cada vez todas esas cadenas que nos tienen a nosotros atados a una serie de reacciones, comportamientos, actitudes mecánicas, que es lo que realmente nos complica la vida. Cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a comprender lo que es el perdonar de pronto a alguien, uno puede experimentar una paz del corazón, ¿sí? Y eso ya va a hacer que a uno no se le complique la vida. Pero en un momento determinado, si a uno le hablan, no, es que aquí vamos a perdonar, vamos a tal cosa, uy no, pero venga, es que esta persona me hizo esto, es que cómo le voy a perdonar esto, es que cómo le voy a pasar tal cosa, es que me humilló, es que me hizo sentir muy mal. Bueno, ¿quién es el que está haciendo esa pataleta en el mundo interior? Son todos nuestros defectos. O sea que vamos a ver realmente que el odio, la venganza, el rencor, el resentimiento es lo que van a empezar a tornar difícil el camino. Cuando vamos desbastando, ¿sí?, a través de la autoobservación y de la reflexión a todos estos detalles, que si una persona se da la oportunidad, hasta en un día puede llegar a reflexionar varios detallitos por los cuales sufre, ¿sí? Esto va a hacer que en un momento diga, uy, tan tonto, tan tonta yo, sufriendo por esto, sufriendo por aquella. Vea, la solución era fácil, era tal vez ir a hablar con la persona y pedirle disculpas. Pero el yo, ¿sí?, el yo psicológico, el agregado psicológico, el defecto en nosotros, es lo que nos hace ver difícil este camino. Este camino
realmente nos va a llevar a que dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, nazca el Cristo, ¿sí? Ese es el objetivo de estos estudios, ¿sí? Que nazca el Cristo. Pero el Cristo está latente dentro de nosotros, está esperando a que nosotros desarrollemos esta fuerza Cristo. Pero ¿cuándo nosotros nos vamos a decidir a hacer ese trabajo y a desarrollar esa fuerza del Cristo, del fuego que está dentro de nosotros? Pues cuando nosotros optemos por empezar a hacer un camino, un trabajo crístico, un camino interior, un camino donde vamos a buscar la autorrealización y poder eliminar, emanciparnos de todo ese 97% de conciencia. Entonces, para finalizar la parte del difícil camino, vamos a ver que una regla básica en estos estudios es que cuando nosotros no nos llevamos bien con algún individuo o con alguna persona, ese es el urgente aspecto psicológico que nosotros necesitamos empezar a trabajar. Si a mí no me cae mal fulana porque es chismosa, pues es lo primero que yo debo empezar a resolver en mi mundo interior. Si me cae mal por ser que es chismoso. Sí, si me cae mal porque es chismoso, o me cae mal porque es que este es mentiroso, o me cae mal porque es que este tipo es todo lujurioso, es todo morboso. Bueno, eso es lo primero que uno debe empezar a estudiar en su mundo interior. Ahí hay una clave, y esta clave es el espejo psicológico, que debemos dejar de proyectar nuestros errores y toda nuestra psicología en los demás. Bien, el trabajo crístico, ¿qué es? El Cristo nace en nosotros digamos que nace de todos esos padecimientos, esfuerzos, todos esos sufrimientos conscientes, todos esos sacrificios voluntarios que nosotros debemos hacer en el terreno de la parte psicológica. Cristo nace entonces en un establo, ¿sí? Como cuenta el drama cósmico. Ese establo está relacionado con todo nuestro 97% de conciencia. Cuando nace el Cristo, pues ya se ha liberado un porcentaje de esa conciencia, pero aún así dentro de nosotros seguimos cargando muchos animalitos que están relacionados con esa psicología en nosotros. ¿El Cristo nace para qué? Él nace para hacer un trabajo y se va a ir desarrollando de 7 en 7 años, ¿sí? Eso también es simbólico. Es decir que Él, siendo perfecto, siendo, digámoslo así como casto, siendo justo, siendo amoroso, va a empezar a manifestarse y a tomar posesión de cada uno de estos 5 cilindros. Es decir, que se va a hacer dueño de nuestros procesos sexuales, de nuestros procesos instintivos, de todos los procesos emocionales, mentales y hasta motores. Eso lo va a ir haciendo el Cristo paulatinamente en el momento en que nosotros seguimos trabajando para desarrollar toda esa fuerza Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos iniciados deben aprender a recorrer este camino peligrosamente. Recordemos, este camino se conoce como el filo de la navaja. Es un camino donde hasta a veces se pierde entre desiertos, ¿sí? Psicológicamente hablando, se siente que entonces se está muy solo, se siente que no sopla nada, sino solamente un hálito de muerte. Es decir, que solo a través de la muerte psicológica es que nosotros podemos guiarnos y poder llegar a un momento a determinar esto es correcto, esto no es correcto. Vamos a ver que acá, por ejemplo, en el trabajo crístico, todos los preceptos de moral, todos los códigos de conducta, todas estas normas terminan sobrando. ¿Por qué? Porque en un momento determinado lo que fue moral en un tiempo, en este tiempo ya no lo es, y viceversa. O lo que en un país es correcto, en otro país es incorrecto. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto proviene de nuestra propia conciencia. Estos códigos de moral lo que hacen es anularnos, es cortarnos toda la capacidad que tenemos nosotros de hacer y terminan por estancarnos. Acá nosotros en el trabajo crístico no estamos hablando entonces de que nos vamos a portar mal y vamos a volvernos entonces rebeldes. No, la rebeldía a la que me estoy refiriendo es una rebeldía psicológica, es una rebeldía de lograr uno entender que de alguna manera de nada me sirve a mí saberme todos los códigos de conducta, buenos comportamientos y modales, si dentro de mí sigo cargando la misma cueva de diablos, de yoes, de defectos,
si, bueno, sí, me comporto bien en algún lugar, pero si dentro de mí está toda la parte deshonesta, toda la mentira, todo el engaño, toda la traición, pues realmente, ¿qué código de conducta va a garantizar que uno pueda hacer un cambio radical? Realmente, pues, ninguno va a ser. En este camino hay algo muy curioso, ¿sí? Y hay algo muy curioso que nosotros debemos entender, y es que cuando nosotros creemos que vamos muy bien, resulta lo contrario, ¿sí? Estamos muy mal. Acá nosotros no nos podemos dar el lujo de creer o no creer. Pero también resulta que cuando nosotros creemos que vamos mal, a veces es lo contrario, y es cuando vamos muy bien o es cuando mejor estamos. Voy a explicar mejor esto, porque para poder ver esto hay que ir a reflexionar. Una persona podría decir, no, yo estoy bien, yo considero que yo no tengo errores, no tengo ego, no le hago daño a nadie. Pensamos que entonces lo grave y delicado es matar o robar o quitarle el marido a alguien, pero estamos dejando pasar una serie de agregados muy pequeños, de detalles muy pequeños que alimentan yoes muy grandes. Entonces, cuando nosotros creemos que estamos bien en el camino, no, eso tal cosa, eso tal otra, es porque realmente no estamos teniendo ese estado de arrepentimiento interior. Cuando uno ve o cuando uno cree que va muy mal, no me estoy refiriendo a la autoconsideración, donde no, yo soy muy malo, no, yo soy perverso, no me estoy refiriendo a eso. A lo que me estoy refiriendo es que cuando uno realmente siente que está mal, es porque tiene una pobreza espiritual, ¿sí? Es porque realmente uno se da cuenta que necesita un cambio urgente. Es un sufrimiento interno hasta que se siente en el corazón, donde uno dice, uy, no, realmente yo he generado esto, yo he hecho esto, gracias a todo, a dejar manifestar todos estos defectos, ha pasado esto por mi vida, he pasado por estas situaciones. Eso es uno realmente pensar que va mal. ¿Por qué? Porque ahí se está dando cuenta la persona que sí necesita un cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos un cambio, es un primer paso para empezar a llegar a ese verdadero cambio radical. Mientras sigamos pensando que vamos muy bien, pues sencillamente estamos bien y hasta terminamos aburriéndonos o pensando que estamos perdiendo el tiempo y nos afiliamos a otra escuela de tipo religioso, donde nos dicen, no, fresco, usted está bien, usted no necesita hacer ningún cambio interior, usted siga así, no pasa nada, más bien aquí entonces apórtenos tal cosa. Bien, cada uno de nosotros, vuelvo y digo, le va a ir dando su velocidad al trabajo interior. Pero ¿qué pasa? Que en este camino es muy fácil perderse. ¿Por qué? Porque hay muchos caminos que tal vez nos lleven a convertirnos en majestades, ¿sí? Inefables, pero realmente nos están precipitando hacia la involución. Hay otros caminos que nos pueden llevar entonces a perdernos, digámoslo así, y a buscar tal vez poderes o facultades. Hay otro tipo de caminos que nos pueden llevar a otros lugares donde nos hacen sentir muy bien, ¿sí? Y que el universo es perfecto y que nosotros somos perfectos y que no tenemos nada que cambiar. En este camino, en esta senda del filo de la navaja, hay muchos caminos que no nos van a llevar a ningún cambio verdadero. O sea, no nos van a llevar a realmente cristificarnos, autorrealizarnos, a transformarnos radicalmente. ¿Qué pasa con estos caminos? Muchos son los que inician en un camino serio, ¿sí? en un trabajo interior serio, pero por falta de su guianza, con su Padre interno, con su Cristo interior, por eso terminan perdiéndose. Incluso ha pasado también en este conocimiento. Eso no es solamente de escuelas externas. De nada nos sirve a nosotros todas estas conferencias si uno no las va a poner en práctica, o si tal vez uno entonces se encuentra por acá con un maestro tal, ¿sí? Y por falta de comprender, entonces uno termina diciendo, no, acá me avanza más, aquí avanzo más rápido matando yoes, o aquí con entonces estoy con el Padre, como pasó en el grupo entonces, que muchos de los compañeros entonces terminaron creyendo en cosas externas, drogas místicas,
personas externas que no tienen nada que hacer con su fuego interno, que no están haciendo un trabajo, un cambio interior realmente, y que al contrario lo que está haciendo es desviar gente. Entonces, mientras nosotros no tengamos la seriedad y no tengamos una correcta comunicación con nuestro ser, no lo dejemos manifestar, es como si nos estuviéramos divorciando por tiempos de él. Entonces pretendemos que el ser nos muestre a nosotros en alguna experiencia algo, pero ¿cómo lo vamos a lograr si no hay unos méritos? Porque aparece aquí en un camino, aparece cualquier persona diciéndome que no, que ese camino no, que por aquí es más fácil o que es más rápido, o que venga aquí, págueme, yo le enseño cómo medita más rápido, cómo mata yo eso, venga, cuénteme todos sus procesos, venga, le despierto los chakras. ¿Y qué pasa? Por falta de continuidad en el trabajo, por falta de seriedad en el trabajo, entonces lo que va a pasar es que el individuo termina abandonando. Y es muy curioso que uno a veces se encuentra en estas labores de sacrificio, uno se encuentra con personas que le dicen a uno, sí, yo sé lo que es eso, yo sé lo que usted me está enseñando, yo sé lo que es el conocimiento, o peor aún, dice, yo sé lo que es la gnosis, que gnosis es conocimiento en griego, creo. Entonces, estas personas dicen, yo sé lo que es eso, pero si realmente el individuo supiera lo que es esto, no se daría el lujo de abandonar este tipo de estudios. Recordemos que el conocimiento no es una persona, el conocimiento son 3 factores que se van a ir dando para que hagamos una revolución de nuestra conciencia. Si nosotros consagramos todas nuestras expectativas en una persona o en un individuo, entonces vamos a terminar defraudándonos de la escuela. El problema no es la enseñanza, el problema es las personas que por falta de trabajo, que por desviarse, entonces piensan que esto del camino crístico, del trabajo interior, del despertar de la conciencia, es a través entonces de plantas, de hongos, de pagar aquí, de imposición de manos, de leer el tarot, de ir donde un brujo, de ir donde un chamán. No, nada de eso tiene que ver con el verdadero cambio radical. Una persona puede empezar sola a valorar lo que es su energía sexual, entonces va a empezar a valorar lo que es el sexo, va a empezar a estudiar lo que es todas estas formas de, digamos, de desperdiciar la energía. Posteriormente, entonces, llegará su pareja, y cuando llegue su pareja, van a empezar los dos a hacer un trabajo serio. Acá no es de creerle a nadie, a nada externo. Recordemos que en este camino van a aparecer hasta incluso peligros externos y peligros internos, ¿sí? Estos peligros están internamente y también están externamente. Recordemos que cuando nosotros no andamos de la mano con el ser, con nuestro Padre interno, entonces fácilmente nos dejamos desviar. Parece un mago por aquí y le dice a uno 3 cosas y, no, si esto es así. O internamente. Entonces, si la persona no ha aprendido a desdoblarse, no ha aprendido a tener ese sabor de cada sueño, de cada experiencia, pues puede incluso hasta proyectarle un defecto a cualquier situación y uno dice, no, sí, pues yo ya no tengo que trabajar nada, yo ya no tengo que hacer nada, y termina desviándose. ¿Qué quiere decir? Que nunca vamos a llegar al seno del Padre Cósmico Común. El objetivo de este trabajo es que logremos la autorrealización, y esa autorrealización se va a ir logrando dando los pasos correctamente. Todas las personas siempre quieren buscar un cambio, pero cuando el iniciado empieza entonces a hacer un verdadero cambio, todas las personas que empiezan a ver esos cambios empiezan a juzgar, empiezan a creer. Entonces el individuo se quede en todas sus doctrinas petrificadas, en que no se debe cambiar, en que no se debe hacer esto, y aquí lo vamos a decir claramente. Si uno quiere hacer algo diferente, debe hacer un cambio interno, ¿sí? No es físico, no es de cambiarme el look, de cambiarme de casa, de cambiarme el nombre, no. Es de que uno empiece a darse cuenta que somos muchos, que hay que hacer una continuidad de propósitos, que hay que tener una seriedad, que debo tener méritos para tener una conexión con mi conciencia, que mi conciencia sea la que me vaya indicando qué defecto debo ir trabajando, qué aspecto debo ir corrigiendo, en qué situación del día, me dejé robar de mis centros, energía, me dejé desequilibrar. Ese es el punto al que uno debe llegar. Entonces uno debe llegar al punto de decir, bueno, hoy el día valió o no valió. A veces hay días en los que uno no ve que haya dificultad, uno dice, hoy el día pasó chévere, no hubo peleas, estuvo tranquilo,
Bien, no es que siempre tengan que haber peleas, lo que pasa es que la pelea y la batalla debe ser interna. Entonces, esos días en los que no se dio, no fue fructífero, no se produjo nada psicológico, pues eso quiere decir y está indicando que nos faltó autoobservación, porque nosotros en todos los días, en cada momento, en cada instante, hay un defecto pensando, sintiendo, actuando, haciéndonos sentir aburridos, haciéndonos sentir tristes, defraudados, recordando cosas del pasado, estando ansiosos con el futuro. Entonces uno acá se va a empezar a dar cuenta que el trabajo crístico es una cosa seria, ¿sí? Las personas tristemente ven y quieren ver a un Cristo perfecto, a un Cristo divino, ¿sí? Así lo modificaron algunas de las enseñanzas de las religiones, donde quieren mostrar a un hombre divino más no humano, ¿sí? Realmente este camino, y que ya llegó divino, este camino, acá nosotros no nos podemos autoengañar. Vamos a verlo más adelante en conferencias de fase B, que a veces de toda esa podredumbre, o a veces no, de toda esa podredumbre que está dentro de nosotros, que son todos nuestros agregados psicológicos, es de donde realmente va a aflorar la verdadera fuerza, es de donde realmente va a aflorar el Cristo interno en cada uno de nosotros. Recordemos que el Cristo no es un sujeto, el Cristo es una fuerza, y esta fuerza está latente primero en nuestra semilla. En el caso del varón está en el esperma, en el caso de la mujer está en los óvulos, ¿sí? Entonces todos aquellos dicen, no, es que el Cristo, yo conozco al Cristo, yo conozco el fuego del Espíritu Santo, yo sigo al Cristo. Siguen al Cristo pero fornican. Entonces es como si estuviéramos sacando al Cristo dentro de nosotros, cuando nosotros podemos entender que a través de esos esfuerzos conscientes, a través del sabio uso de la energía sexual, vamos a desarrollar ese fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto no es algo externo, esto es algo que va a ser interno. Pero ¿qué pasa? Que siendo el perfecto, entonces todos nosotros vamos a juzgarlo y vamos a ver lo perverso, vamos a ver lo injusto, vamos a ver lo malo, malvado. Eso es como si en este momento todos nosotros cogemos unos lentes, ¿sí? Y nos colocamos unos lentes donde el color es rojo, entonces todo lo vamos a ver rojo. Si cambiamos de lentes y nos ponemos unos lentes azules, todo lo vamos a ver azul. Así pasa con nosotros. Las personas entonces viendo al Cristo no le van a poder ver, porque el Cristo no es ni una fuerza ciega, ni mecánica, ni es un individuo entonces que va a venir, no, es que aquí sí, no, Él viene a traer guerra, pero la guerra es hacia nuestro propio mundo interno. Recordemos que el Cristo nace entonces de todos esos esfuerzos para venir a morir. Él es el Salvador profundo por quien todos nosotros suspiramos, pero nos quedamos con la parte física donde decimos, no, es que el Cristo nace y muere por mis pecados en la cruz. Cristo nace en usted y ese es el evento más importante del hombre, y nace para morir, nace para ir a eliminar a todas estas 7 semillitas del error. Cuando Él viene a eliminar la lujuria, la pereza, la codicia, la ira, el orgullo, la envidia y la gula, entonces es cuando ya el individuo puede realmente decir que ya ha podido recorrer esta senda sabiamente, que ya ha podido lograr hacer un trabajo interior real, que ha podido hacer unos verdaderos cambios. Veamos entonces que las personas siempre quieren entonces ver a un Cristo, pero se asustan cuando se les habla de las verdades del Cristo. Entonces siempre se quiere ver un Cristo antropomórfico, un Cristo de dogmas, un Cristo donde realmente pues es externo, pero nunca se va a comprender que es algo interno que está dentro de nosotros. Entonces San Agustín decía algo así, que en la búsqueda espiritual o para buscar a Dios es entrar en guerra. San Agustín decía que para buscar a Dios hay que entrar en guerra. Claro, todos estos insignes maestros que se han cristificado han sabido lo doloroso y han hecho la petición a su divina madre Kundalini para que pueda disolver todos esos agregados psicológicos que cargamos dentro de nosotros. Por eso el Cristo Jesús crucificado decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No saben lo que hacen, ¿por qué? Porque todo este mundo interior dentro de nosotros grita, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todos nuestros yoes son los que se articulan, ¿sí? Entre ellos, se engranan, se hermanan entre sí y van a hacer que sea imposible el nacimiento del Cristo. Entonces, cuando el Cristo va a empezar a desarrollarse, ellos mismos, en las profundidades de nuestra propia psicología, son los que van a latigar al Cristo, son los que van a ofenderlo, a escupirlo y a crucificarlo. Todos estos integrantes de nuestro mundo interior. Es muy triste digamos como esa síntesis o esa conclusión a la que se llega, ¿sí? Que el Cristo nace es para echarse todas esas responsabilidades de todos estos defectos, de todos esos pecados en nosotros para podernos redimir. Es decir, que Él baja las infradimensiones, elimina todas estas 7 semillas del error y queda completamente liberado el individuo de todos estos, digamos, aspectos o agregados psicológicos. Entonces debemos es aprender a apelar a nuestra madre interna para poder nosotros convertir, transformarnos, para poder modificarnos radicalmente, para poder cambiarnos de lo que somos en este momento, que somos animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Entonces vamos a convertirnos en hombres. Hombre es aquel hombre y mujer que llegan a crear esos 5 cuerpos. Luego vamos a entrar en un proceso que se conoce como el trabajo del Cristo o el camino de la segunda montaña, donde se va a convertir el individuo o el iniciado en un verdadero hombre, ¿sí? Y luego se va a llegar al hombre absoluto, ¿sí? El superhombre. Entonces ese es el objetivo, pero si nosotros no aprendemos a vivir peligrosamente en el camino, en la senda del filo de la navaja, fácilmente nos vamos a desviar, peligrosamente nos vamos a desviar, y esto hasta los mismos alquimistas lo sabían, ¿sí? Todas las grandes culturas en la antigüedad sabían que esto es un camino probatorio, que es un camino donde hay que recorrer con firmeza todos estos procesos, todas estas pruebas. Si la persona no tiene esa firmeza psicológica, no tiene esa seriedad en cuanto al trabajo interior, fácilmente va a terminar desviándose. Entonces va a empezar a creer en elementos distractorios, va a pensar que la disolución del ego es algo imposible, va a consagrar entonces su cambio a cosas externas, a personas externas, y vamos a decir que los cambios son indispensables durante el avance esotérico. Si una persona realmente quiere dejar de ser lo que es, el cambio es lo que va a venir a darnos esa oportunidad. Bien, esa es la conferencia, no sé qué preguntas tengan o qué inquietudes. Ahí está, dime. Estamos en la era de Acuario, en la cultura de Cristo, pero si estuviésemos en otra cultura, en Occidente, en Oriente, perdón, o en otro país donde se cree más en Krishna o en Buda o esto, ¿Cristo sería lo mismo? Sí, en todas las épocas de la humanidad siempre han existido grandes maestros, ¿sí? Que han venido a mostrar un trabajo. El Cristo Jesús vino hace 2000 años, pero tal vez allá en Oriente se hable de Krishna o se hable de Buda o se hable de Mahoma. Todos ellos nacieron de la misma forma, fueron traicionados de la misma forma, es decir que en la cultura de ellos están también cada una de las pistas, tal vez con nombres diferentes, con conceptos diferentes, pero uno por ejemplo veía que a Buda lo tentaban todas estas, ¿cómo era que se llamaban? Las maras, Mara, creo que era la representación de ese Lucifer, ¿sí? Donde él estaba meditando y llegaban entonces unas formas femeninas lujuriosas a tentarlo. Uno se da cuenta que toda esa tentación está relacionada hasta incluso acá con el Judas y con los 3 traidores, que lo vamos a ver ahorita más adelante. En todas las culturas han estado cada una de esas pistas para que el iniciado pueda saber de qué se está hablando. De hecho, en esas culturas orientales son muchísimo más, digamos, más delicados con la enseñanza, porque pues ellos tienen muy velado eso. Lo que pasa es que aquí ya no hay tiempo, ya el tiempo se nos está agotando,
digamos que la misión del avatar de Acuario, ¿sí? Que era el maestro Samael, pues tenía esa misión, venir a develar todas las cosas, todos los secretos del sexo, todos los misterios, porque pues en todas estas escuelas de Oriente tal vez es a veces un poco más demorado el proceso, ¿sí? Aunque se llega a lo mismo, pero ellos tienen otros métodos. Tú ves que, por ejemplo, allá en el Tíbet a todos estos individuos los hacen guardar silencio por 5 años. Imagínate acá uno diciéndole a la persona, no, guarde silencio 5 años. Sí, es también la cultura. Acá a la persona se le habla directamente ya si quiere empezar o no, y cada quien pues se va a ir convenciendo del trabajo que tiene que hacer. Pero en esencia todos estos personajes representan la misma cosa. Se ven los libros que son mucho más extensos, claro, de esas otras culturas. La Biblia es pequeña en comparación de esos otros libros. De todos, todos esos libros que tal vez no han modificado mucho, tienen muchísimas enseñanzas, al igual que la Biblia. Sí, entonces uno ahí se va a dar cuenta, bueno, sí, están los libros sagrados, está esto, pero pues lo mejor es la síntesis y la práctica. Si tú aprendes, por ejemplo, a desdoblarte conscientemente, tú vas a poder ir a resolver alguna de estas cosas. Entonces es como tomar un atajo hacia el mismo camino, pero donde la práctica lo va a llevar a uno a que sea más rápido el proceso. Es eso. Pero igual el camino, el difícil camino lo hace difícil son todos nuestros defectos. Entonces sí, muchas gracias a todos. Nos veremos entonces el próximo fin de semana.